Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bueno, la última vez comenzamos a ver el campo magnético. Lo que me di cuenta es que había cierta dificultad para entender el producto vectorial, ¿sí? Y es básicamente sobre el cual se basa el efecto de una fuerza del campo magnético sobre una carga que va en movimiento, ¿sí? Bueno, eh, el campo magnético naturalmente se produce por una piedra que se llama la magnetita, ¿sí? Eso lo descubrieron los griegos. Tales de Mileto fue la primera persona que investigó el comportamiento del campo magnético al observar que atraía a ciertos metales. Tenían que ser exclusivamente metales, no atraía, por ejemplo, como otro como otro material que atraía por el rozamiento pequeños pedacitos de papel, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, ya después, andando el tiempo, ya en la época moderna, quien descubrió la forma de generar campo magnético, pues fue Ampère. ¿Sí? Bueno, entonces este campo magnético es muy diferente en comportamiento al campo eléctrico. Vamos a ver el caso estático del campo magnético, es decir, cuando el campo magnético no varía con el tiempo. Vamos a empezar con eso, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a ver. En primer lugar, el campo magnético, bueno, lo vamos a denotar con la letra B, ¿sí? Y las unidades del campo magnético son los teslas, ¿sí? Bueno, el campo magnético es un vector. Y entonces, ahora se plantea el problema de cómo detectar que hay un campo magnético en cierta región del espacio. Al igual que el campo eléctrico, lo que modifica es el comportamiento del espacio alrededor de la fuente de campo magnético. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, que modifica el espacio. ¿Sí? Bueno, pues la forma de detectar el campo magnético es haciendo pasar por su entorno una partícula cargada, pero que tenga cierta velocidad. Entonces, si tenemos un campo magnético, una partícula cargada que se mueva con cierta velocidad, va a detectar ese campo magnético o va a sufrir los efectos del campo magnético. De hecho, una partícula moviéndose con velocidad v dentro de un campo magnético B mayúscula, ¿sí? Experimenta una fuerza que es igual a esto. La fuerza que experimenta la carga es Q por B cruz B. Estamos repasando algo que vimos la clase pasada, pero les repito, me di cuenta como que no se quedaba claro eh, eh, cómo funciona este producto. Bueno, vamos, para este producto se usa usualmente, se recurre usualmente a la regla de la mano derecha, ¿no? Aquí tenemos unos deditos así, una mano, aquí están las uñas, ¿sí? Y entonces lo que nos dice esta manita es que cuando algo se mueve en esta dirección, va a producir un, un producto que va a apuntar en la dirección del pulgar. Bueno, entonces vamos a ver, a ejemplificar esto, ¿sí? Este tipo de cosas los debieron haber visto con toda claridad eh, en Física 1.
pero les repito, me di cuenta como que había cierta confusión, entonces vamos a repetir esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos el eje X, el eje Y, el eje Z, y tenemos un vector aquí, al que llamamos A, y luego tenemos otro vector aquí, al que llamamos B. Entonces el producto A cruz B va a ser igual, perdón, A cruz B minúscula. A cruz B va a ser igual al producto de la magnitud de cada vector por el seno del ángulo que forman entre ellos. En este caso, si se dan cuenta, el ángulo que forma A y B pues es de 90 grados, ¿no? Este sería teta, ¿sí? Y entonces, a ver, vamos a aplicar la regla de la mano derecha. Si hacemos A cruz B, vamos del vector A hacia B. O sea, vamos girando en esta dirección. La rotación es en esta dirección, ¿sí? Si se dan cuenta, cuando rota en esta dirección, el producto es un vector que apunta hacia arriba. Entonces, este sería el resultado del producto de A cruz B. Vamos a llamarlo este vector C, ¿sí? Entonces, vean, tenemos que A cruz B nos da un vector que apunta hacia arriba de acuerdo a la regla de la mano derecha. ¿Ven? Esto gira y va para arriba, ¿sí? Lo mismo podríamos hacer el ejemplo del comportamiento de un tornillo. A ver si lo puedo ilustrar. Entonces tenemos aquí un tornillo, ¿sí? Y luego bueno, ahí está el tornillo, ¿sí? Si al tornillo yo lo hago rotar así, entonces ¿hacia dónde va a avanzar el tornillo? A ver, díganme ustedes. Yo estoy rotando así el tornillo. ¿Hacia dónde va a bajar o a subir el tornillo? Vean cómo lo estoy atornillando esto. Va a subir. Va a subir. Bueno, exactamente como esto, ¿verdad? Como este caso. Si lo hago para acá, sube. Y viceversa. Si yo al tornillo lo hago rotar en sentido contrario, ¿sí? En sentido contrario, pues entonces iría hacia abajo. Es como si volteáramos la mano hacia abajo, ¿sí? Entonces, espero que con estas dos ilustraciones pues se entienda cuál va a ser el comportamiento del producto AB, ¿sí? Aquí en este caso A cruz B nos da el producto de A, B, seno de teta, y como es un vector es por K, ¿sí? Por K. Bueno, ahora evidentemente que aquí en este caso seno de teta pues es 1 porque el ángulo entre A y B pues es pi medios, o sea 90 grados, ¿no? Y entonces el seno de teta pues es simplemente 1, ¿no? Entonces el producto sería AB por K, ¿sí? Vean cómo estas tres cosas se refuerzan, ¿no? Aquí está la regla de la mano derecha, aquí está el comportamiento de un tornillo y aquí está el producto de A cruz B. Entonces, pues evidentemente que podemos plantear otras situaciones. Por ejemplo, si es aquí es A y es aquí, por ejemplo, B, entonces, pues este sería teta, ¿sí? Y A cruz B, pues nos daría un vector hacia arriba, ¿sí? Este sería el producto de AB. A cruz B, aquí lo ponemos que es igual a C, ¿sí? Entonces C está apuntando hacia arriba de acuerdo a todas estas reglas. Ahora, algo que hay que notar aquí, que hay que grabárselo, es que C
que es el resultado del producto de A cruz B, siempre es perpendicular tanto al vector A como al vector B. ¿Sí? Es algo importante. C es perpendicular a y a B. Bueno, es claro que si A fuera paralelo a B, pues entonces el ángulo entre los dos sería cero. Y entonces, ¿cuánto sería el producto en este caso de A cruz B? Si son A y B son paralelos. A ver, díganme. Cero. Cero, ¿por qué? Porque ambos forman entre sí un ángulo cero. Entonces aquí sería cero, ¿no? Y el máximo valor es cuando son perpendiculares. Bueno, entonces es un pequeño repaso y hay que auxiliarnos de estas figuras para entender cómo se comporta el campo magnético. Bueno, entonces, ya pasando al campo magnético, bueno, antes de pasar al campo magnético, vamos a recordar el movimiento circular uniforme. ¿Sí? Bueno, es un movimiento circular. ¿Sí? Por ejemplo, puede ir en esta dirección. Pero ¿qué peculiaridades tiene este movimiento circular uniforme? Bueno, que si una partícula tiene un movimiento circular uniforme, por ejemplo, en este punto va a tener una velocidad tangencial vt. ¿Sí? Pero en este punto va a tener una velocidad tangencial así, que va a diferir con respecto a la primera velocidad solamente en cuanto a su dirección, pero su magnitud, vamos a llamar este 1 y este 2. ¿Sí? Entonces, la magnitud de B1 va a ser igual a la magnitud de B2, del vector B2. Sin embargo, evidentemente que, que no son paralelos, sino que forman un ángulo entre ellos. ¿Sí? Un ángulo entre ellos. Por lo tanto, si B1 es un vector que apunta en otra dirección diferente a B1, pues entonces la diferencia de B2 menos B1 vamos a llamarle delta B, pues va a ser diferente de 0, porque va a ser de hecho B2 menos B1 sería esta la diferencia, delta B, de velocidad, ¿sí? Entonces quiere decir que aun cuando se esté moviendo con velocidad constante, pero con una dirección que está variando constantemente, al variar la dirección, está habiendo un delta B y por lo tanto esto tiene un delta B sobre delta T diferente de cero. Pero delta B sobre delta T, o sea, el cambio de velocidad con respecto al tiempo, ¿a qué es igual? ¿Cómo se le denomina a este cambio de velocidad con respecto al tiempo? Aceleración. Aceleración. Entonces, lo que tenemos es que de peculiar del movimiento circular uniforme es que aun cuando la magnitud de la velocidad tangencial es constante, ¿sí? Su aceleración es diferente de cero. Y de hecho la aceleración está dada
por una fuerza que es perpendicular a la trayectoria y que apunta hacia un centro de forma constante. O sea, todo el tiempo que esté girando así, la fuerza va a estar apuntando hacia el centro. Y todo el tiempo la fuerza va a ser perpendicular a la velocidad tangencial. Todo el tiempo, ¿sí? Bueno. Y además la fuerza va a ser constante, porque la aceleración se mantiene constante ya que gira el mismo ángulo en el mismo tiempo. Bueno, entonces vean eso, que un movimiento circular uniforme tiene tres características importantes. Una, que su velocidad es, la magnitud de la velocidad tangencial es constante. Dos, que la fuerza que apunta hacia el centro del giro siempre es perpendicular a la trayectoria. Y tres, que la fuerza es constante en magnitud. Entonces, de hecho, eso se puede resumir en esta fórmula. La fuerza es igual a mv cuadrada entre el radio, ¿sí?, por un vector que apunta hacia el centro, un vector unitario. Entonces vean cómo aquí el equivalente de la aceleración pues sería la masa por la aceleración. Pero de acuerdo a esta fórmula, la aceleración va a ser igual a v cuadrada entre r. ¿Sí? Bueno, entonces hay que grabarse esto. ¿Sí? Esto y las tres características. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver qué tipo de movimiento produce el movimiento de una carga dentro de un campo. Recordando esto, a ver, grabándose esto, que la fuerza, si es un movimiento circular uniforme, es mv cuadrado entre r en magnitud, que siempre apunta hacia el centro, que es constante, que la aceleración es de hecho v cuadrada entre r. Bueno. Entonces vamos a suponer que tenemos una zona del espacio en la cual hay un campo magnético constante que está saliendo del plano del papel, del plano de la página. Y entonces entra en ese espacio, entra una partícula cargada, ¿sí?, que tiene una masa m y una carga q y una velocidad v, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el comportamiento de esta carga? Vamos a ponerle aquí un cuerpo a la carga. ¿Cuál sería el comportamiento de esa carga una vez que entre dentro de este campo magnético? Pero, a ver, ¿qué significan estos puntos? Los puntos significan lo siguiente, que cuando estamos poniendo así al campo magnético, quiere decir que el campo magnético sale del plano. Entonces, estos puntos quiere decir que sale del plano. Y por el contrario, cuando son unas crucecitas, el campo entra en el plano. ¿Sí? Entra en el plano.
Bueno, entonces en este caso, a ver qué pasaría. Vamos a ver. Vamos a ilustrarlo con un sistema de coordenadas. Aquí vamos a poner esto así. Luego esta dirección que sale del plano. Y luego otro eje que apunta hacia arriba. Bueno. ¿Sí? ¿Cómo representaríamos pues esta cuestión? ¿Sí? Bueno, pues la partícula se mueve hacia la derecha. Aquí ponemos a la partícula moviéndose con velocidad v. ¿Sí? Ahora, el campo magnético pues sale del plano, de acuerdo a esta convención. Por lo tanto, el campo magnético apunta hacia acá. Este sería B. Este sería B minúscula. ¿Sí? Entonces la fuerza que va a experimentar, que es B cruz B, ¿hacia dónde va a apuntar? Recuerden que la fuerza F es igual a P cruz B. Entonces es así, girando hacia acá. Y si lo giramos hacia acá, ¿qué va a pasar? ¿Hacia dónde debe apuntar la fuerza? Hacia abajo. Hacia abajo, muy bien. B cruz B es como si estuviéramos empujando un tornillo hacia abajo. ¿Sí? Bueno, entonces aquí sería la fuerza. Por lo tanto, si la fuerza sobre la partícula apunta hacia abajo, entonces esta partícula al entrar, pues va a experimentar una fuerza perpendicular a su trayectoria. Porque recuerden que esta fuerza, que es el producto de B cruz B, es perpendicular tanto a la velocidad como al campo magnético. ¿Sí? Entonces, esta partícula va a experimentar una fuerza hacia abajo que va a ser perpendicular a su trayectoria. Y mientras esté dentro del campo magnético, esa fuerza siempre va a ser perpendicular a su trayectoria. ¿Sí? Bueno, ahora por otra parte, esa fuerza, como es perpendicular a la trayectoria, no le puede dar energía a la partícula. Porque recuerden, si tenemos una partícula moviéndose en esta dirección y le aplicamos una fuerza así, ¿qué pasaría con la velocidad de la partícula al aplicar una fuerza B, a una fuerza F? ¿Se mantendría constante o aumentaría? Aumentaría. Aumentaría, bueno, ok. Pero ahora si la partícula está así, se mueve así, pero le aplicamos una fuerza así, por ejemplo, entonces, ¿esta fuerza puede hacer trabajo sobre esta partícula? No. No, ¿verdad? Porque es perpendicular a su movimiento. Entonces no le puede dar energía. Bueno, entonces vamos a tener esto, que la fuerza que va a actuar sobre esta masa va a ser perpendicular a su trayectoria y por tanto no va a poder transferirle energía a la partícula, lo cual quiere decir que la velocidad de la partícula va a ser constante, porque no puede aumentar su energía cinética, porque no tiene forma de recibir energía del campo magnético. Por lo tanto, la velocidad va a ser constante. Pero como la fuerza va a ser perpendicular a la velocidad, entonces, ¿qué tipo de trayectoria va a seguir esta partícula ya dentro del campo magnético? A ver, su movimiento va a estar determinado por una fuerza que es perpendicular a su trayectoria, que es constante, ¿sí? Y que no le transfiere energía.
Por lo tanto, ¿qué tipo de movimiento va a experimentar esta partícula dentro del campo? Parabólico. A ver, vamos a ver, en la parábola la fuerza no apunta siempre en la misma dirección. Podríamos pensar una parábola que experimente una fuerza perpendicular a su trayectoria, pero no apuntaría en la misma dirección, siempre al mismo punto. Recuerden lo que dijimos del movimiento circular uniforme. En el movimiento circular uniforme la fuerza es perpendicular a la trayectoria, es constante y siempre apunta hacia el centro. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de trayectoria va a seguir esta? Circular. ¿Sí? Un movimiento circular, pero además uniforme. Entonces la partícula se movería así. Así será su movimiento, más o menos. Aquí me salió un feito el círculo, pero bueno. ¿Sí? Así sería su movimiento. Ahora, otra pregunta interesante. Entra con una cierta velocidad aquí al campo magnético. Cuando sale del campo magnético, ¿con qué velocidad sale en magnitud? ¿La misma? La misma con la que entró, ¿verdad? La misma con la que entró porque no pudo recibir energía. Entonces el campo magnético tiene la interesante propiedad de que puede cambiar la dirección de la trayectoria de una partícula cargada, pero sin proporcionarle energía. ¿Sí? Es una fuerza, produce una fuerza interesante, curiosa, ¿no? Esa fuerza cambia la trayectoria y sin embargo mantiene la velocidad constante. ¿Sí? Bueno, eso hay que grabárselo también. Ahora, otro detalle, si pensamos que la partícula entra a un espacio físico real, ¿sí? A un espacio físico real, es decir, a una cavidad en la cual, aunque hay un campo magnético constante, también hay cierta cantidad de aire, porque no se ha podido extraer todo el aire o gotitas de agua o lo que sea. Entonces, la partícula, una vez que entra, ¿sí? Supongamos que aquí observamos su trayectoria. ¿Qué tipo de trayectoria va a seguir? ¿Va a seguir siendo circular con el radio constante? ¿O qué va a pasar con la partícula cuando interaccione con las pequeñas cantidades de partículas de aire que hay o de agua? O sea, la partícula va a chocar con las partículas del medio, ¿no? Entonces, en cada choque, ¿qué va a pasar? Se va a desviar. Sobre todo va a perder cierta cantidad de energía, va a ser frenada, ¿sí? Entonces, aunque el campo magnético no le está dando energía ni la está frenando, lo que le está frenando es el medio en el cual se mueve la partícula. Por lo tanto, su velocidad va a ir bajando, ¿sí? Y si su velocidad va bajando, ¿qué va a pasar con el radio? Vamos a ver. Primero, la partícula está sometida a una cierta fuerza, que es Q por B y por B. Aquí ya suponemos que B y B son perpendiculares. Esta es la fuerza del campo magnético sobre la partícula con carga Q. Y por otra lado, desde el punto de vista de la cinética, es M B cuadrada entre R. Por lo tanto, podemos despejar R y vamos a tener que R va a ser igual a M por B entre Q por B mayúscula. ¿Sí? Q por B mayúscula. ¿Sí? Entonces vemos esto.
que el radio va a ser proporcional a la velocidad. La masa es constante, la carga es constante, mantenemos el campo magnético constante. Pero ¿qué va a pasar con la velocidad de la partícula al entrar a un medio real que tiene cierta densidad de materia? Por ejemplo, un gas. ¿Qué va a pasar con el radio? ¿O qué va a pasar con la velocidad de la partícula? ¿Se va a mantener constante o qué va a pasar? Disminuye y por lo tanto también disminuye el radio. Exactamente. Entonces, al disminuir el radio, pues su trayectoria va a ser así. ¿Sí? Va a ir disminuyendo el radio por la pérdida de energía, porque va disminuyendo la velocidad y entonces ocurre esto, ¿no? Entonces se va a mover en espiral, ¿sí? Bueno, pues este tipo de comportamiento se observa en lo que se llama una cámara de burbujas, ¿sí? Le ponen un gran campo magnético, lo exponen al medio ambiente y ya con este sistema pueden detectar los rayos cósmicos, ¿sí? Así de sencillo, ¿sí? Es una forma de detectar las partículas que nos vienen del exterior. Por ejemplo, las partículas, los electrones que vienen con gran velocidad, las partículas alfa, que vienen del cosmos, ¿no? Exponiendo una cámara así, que se llama cámara de burbujas porque cada vez que entra una partícula deja una traza de burbujitas, pero esa traza de burbujitas va haciendo una espiral, ¿sí? ¿Por qué? Porque va perdiendo energía. Pero con eso pueden caracterizar qué tipo de partícula es, ¿sí? Bueno, entonces vean ya una primera aplicación de esta sencilla fórmula, ¿sí? La fuerza es B cruz B, perdón, es esta, QB cruz B, aquí me falta una Q, ¿sí? Bueno, entonces eh, vamos a hacer un pequeño ejercicio, a ver. Supongamos que la partícula es una partícula alfa, entonces tiene la partícula alfa, recuerden otra vez que son dos protones más dos neutrones, ¿sí? Y que la masa de los protones es igual a la masa de los neutrones y que es igual a 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos, ¿sí? Entonces esta es la masa de una partícula alfa, ¿sí? Bueno, ahora la carga Q alfa pues va a ser igual a, tiene dos protones, los neutrones no tienen carga, entonces es dos veces la carga de E, ¿sí? O sea, dos veces por 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, ¿sí? Y supongamos que la partícula entra con una velocidad de 2000 metros sobre segundo y que el campo en el cual entra es de 0.2 teslas, que es la unidad del campo en el sistema MKS. Entonces, en base a estos datos que ya dimos aquí, la masa, ya dimos su velocidad, ya vimos su carga y ya vimos el campo magnético. Entonces, a ver, calculen cuál sería el radio de esta partícula cuando entra aquí. A ver, en lo que resta de esta parte de la clase, calculen el radio.
A mí me da 2.025 por 10 a la menos 4. 2.025. A ver, su compañero propone 2.025 por 10 a la menos 4 Sí, metros. ¿Sí? Bueno, sería realmente 0.2 milímetros. ¿Sí? O sea, multiplicamos esto por 10 a la menos 1, nos da 0.20. Y luego por 10 a la menos 3, que son milímetros. Entonces nos daría un radio, pues muy pequeñito, ¿no? De menos de 1 milímetro. ¿Sí? Naturalmente, si quisiéramos aumentar el radio, ¿qué tendríamos que hacer? disminuir el campo magnético que entre con mayor velocidad. Exactamente, de acuerdo a esta fórmula, tendríamos o bien que aumentar la velocidad de la partícula o bien disminuir la intensidad del campo magnético. Parece que esta intensidad es muy grande, tanto que apenas alcanza a verse el círculo en el que se mueve la partícula, ¿no? ¿Sí? Bueno, podríamos hacer eso. Ajá. Bien, entonces con esto ya ilustramos el hecho de que la partícula lo que hizo fue cambiar la trayectoria original, la convirtió en un movimiento circular uniforme con este radio.